Pues bueno, hoy empezamos con un nuevo tema. El tema de esta semana va a ser sobre evaluación. Son 5 documentos que vamos a revisar, que se llaman herramientas para la evaluación formativa, que lo que compartirá el maestro, también ya conocido de todos ustedes, el maestro Jesús. Pues bueno, esperamos que iniciemos la semana, esta semana con el pie derecho y vamos a darle esos documentos y aprender muchísimo para nuestro examen. Adelante, maestro, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Pues sí, efectivamente, como lo ha mencionado, es una semana con nuevos temas. Sin embargo, bueno, algo de esto ya lo hemos mencionado y yo les ponía por ahí les escribí en el Classroom una pequeña introducción donde entre algunas otras cosas, les comentaba que en este tema parece que por su experiencia que tienen en el aula deben de ser expertos, ¿no? Expertos en el tema de la evaluación, y creo que eso facilitará y apoyará mucho para el desarrollo del mismo tema. Les compartimos el quiz del día. No sé cómo les haya ido. Algunos de ustedes desean hacer algunas opiniones respecto de los planteamientos, de cómo encontraron precisamente cada uno de los casos o de las preguntas, si les parecen pertinentes o no, si les parecieron complicados o si les parecieron acercados a la realidad que ustedes viven a diario en sus escuelas. No sé si me gustaría escuchar 2 o 3 participaciones breves. ¿Alguien desea hacerlo? ¿No, nadie? Ok. Bueno, entonces, bueno, como ha sido tradición, les vamos a comentar nada más sobre los resultados. En cuanto a los resultados, pues de lo que puedo checar aquí en los informes, la maestra Rosy Alemán logró el 100% de precisión en su intento por contestar pues estas preguntas, ¿no? Todas bien. Mis felicitaciones para la maestra Rosy Alemán. Veo que algunos otros compañeros han estado practicando hasta llegar al 100% y de eso se trata. Realmente el elegir esta herramienta es precisamente para eso, ¿no? Para, si a la primera vez no lo logramos, pues seguirlo intentando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí cabe mencionar que los quiz los dejé habilitados para que puedan seguir practicando durante toda la semana. Caducan hasta el día sábado a las 11:30 de la noche aproximadamente. Entonces, los que esté compartiendo durante estos días tendrán la misma caducidad hasta el día sábado a las 11:30 de la noche para que todo el día puedan practicar. No sé si hay algún comentario, si hay alguna petición o si les parezca bien los tiempos que estamos manejando para que puedan todos de alguna manera contestar estas herramientas. ¿Les parece bien? Pueden comentármelo por el chat, si así lo gustan. Ok, muchas gracias por esas emociones, maestro Narciso. Así lo haremos. A mí me parece bien, maestro, sin problemas. Gracias, Rosy. Gracias. Correcto. Muchas gracias. Bien. Bueno, miren, para iniciar nuestro tema, me gustaría preguntarles y que ustedes brevemente me contestaran por medio del chat, o si alguien quiere tomar la palabra, y que me dijeran con sus palabras, con su conocimiento, para ustedes, ¿qué es evaluar? ¿Qué es evaluar? A ver, vamos a reflexionar acerca de esa pregunta que bueno, está muy, muy cercana, lo tenemos presente de manera permanente en nuestro trabajo. Pero para ustedes, ¿qué es evaluar? Espero algunas participaciones en el chat, o si alguien quiere tomar la palabra, la participación, habilitar su micrófono y contestarnos. Recuerden que este espacio es sobre todo de compartir opiniones, experiencias y retroalimentarnos juntos, más allá de ser eruditos en el tema, ¿no? y saberlo todo. Juicios de valor, dice la maestra Ara. Ok. Juicios de valor.
correcto. Son las herramientas que permiten medir el aprendizaje. Por su parte lo expresa así el maestro Uriel. La maestra Vanessa, conocer el avance de los alumnos, también conocer si las estrategias que estoy utilizando son las adecuadas. Ok, ahí la maestra Vanessa habla sobre, entre otras cosas, sobre la constante reflexión, ¿no? Me parece que es muy adecuado su comentario. Valorar lo que se trabaja en el aula y fuera de ella, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? ¿Alguien que se anime a abrir su micrófono, hombre? ¿No? Fíjense que el trabajar estos 5 cuadernillos, que debo puntualizar, estos cuadernillos se entregaron en el periodo del plan 2011, ¿sí? Ya mucho hemos estado platicando respecto de estos documentos, las diferencias que hay entre el 11 y el 17, pero recordemos además que son documentos que tienen una relación muy estrecha, ¿sí? Lo que veremos será evaluación formativa, y la evaluación formativa desde el 2011 ha sido un tema que sigue intacto, ¿no? Seguimos aplicando este tipo de evaluación. Entonces, estos cuadernillos que se entregaron en aquel entonces siguen estando vigentes. Son 5 cuadernillos con temas ciertamente diferentes, pero que, reitero, tienen una relación muy estrecha. Me gusta que todos ellos, no sé si alguno de ustedes los tengan, pero inician con una frase muy bonita de una autora que se llama Rebeca Anjovich, ¿no? Y la frase literal se las comparto, dice: ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Se me hace una expresión profunda, como lo es la evaluación. Me parece que es un tema no menor, es un tema que incluso en ocasiones a nosotros como docentes coincidirán conmigo que es un tema que se nos complica, que se nos dificulta, porque en esa profundidad que tiene que ver este tema, de repente podemos desviarnos en el buen camino de lo que hacemos al momento de valorar el trabajo que hacen nuestros alumnos, ¿no? Bien, leo los otros comentarios. Dice la maestra Talía, valorar lo que se trabaja en el aula y fuera de ella, ya lo había comentado. La maestra Rosy, proceso, esa palabra es buena. Proceso que permite el conocimiento de logros alcanzados, áreas de oportunidad mediante distintos medios y momentos. Bien, pues vamos a ahondar ya ahora sí en el tema, y yo pienso que conforme vayamos revisando, como también ya lo han comentado los compañeros cuando exponen, conforme vayamos revisando las diapositivas, van a ir viendo también sus hierros que hayan tenido en el formulario, en el quiz, y irán como que reflexionando acerca de esos planteamientos que se dieron, ¿no? Maestro Arturo, si me ayuda para compartir pantalla, o lo puedo hacer yo directamente. Ya está configurado para que pueda compartir. Sí, ok, muchas gracias. Ok. Ok, pues estamos en nuestra 7ª semana de este taller de fortalecimiento para la formación docente, donde, bueno, ya también en reiteradas ocasiones hemos expresado que la intención principal de este taller es que nos empapemos de todos estos documentos y tengamos herramientas para presentar un buen examen, pero qué mejor también, como les decía ahí en el Classroom, que también esta información que tengamos nos renueve o nos recuerde lo importante que es tener esta información para nuestro trabajo cotidiano, ¿no?
Es preponderante hoy en día que el maestro tenga esa competencia de estar muy informado, tener amplio conocimiento de su trabajo. Y bueno, entonces estaremos matando, como se dice coloquialmente, 2 pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. El título es el enfoque formativo de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Esa palabra es clave, enfoque formativo. Bien, ¿qué significa evaluar? La evaluación es un proceso integral, ¿sí? ¿Por qué integral? Pues porque considera todas las áreas de aprendizaje, ¿no? Y sistemático porque es así como tal, ¿no? Es una forma en la que nosotros estamos paso a paso, como un proceso, decía la maestra Rosy, paso a paso, considerando muchos elementos, ¿sí? Que sean sistémicos para poder en determinado momento utilizarlos para conocer información y tomar decisiones, ¿sí? Eso es muy importante. Dice, a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado, con base en lineamientos definidos que fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa. Conforme vayamos avanzando, vamos a encontrar muchos conceptos similares, pero en el fondo todos tienen que ver con lo mismo, ¿no? Aquí vamos a retomar esta parte, miren, orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción educativa, ¿no? Esas palabras son importantes. El Plan de Estudios 2011 define la evaluación por su parte como el proceso, así lo decía la maestra Rosy, por ejemplo, que permite obtener evidencias, elaborar juicios, esa palabra también la comenté hace rato, y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Y la más importante de todas, y aquí podríamos resumir lo que manejan los autores que están arriba y el plan de estudios. El centro de la evaluación son los aprendizajes. Se evalúa el desempeño y no la persona. ¿Quién recuerda cómo se llama o sí, cuál es el principio pedagógico sobre la evaluación del 2011? Que nos lo puedan compartir de manera, abrir su audio y que Evaluar para aprender, ¿no? Evaluar para aprender. Gracias. Y evaluar para aprender lo dice todo. Si fuera una práctica tradicional, tal vez sería evaluar para informar o evaluar para sancionar, ¿no? Pero no, el principio pedagógico nos dice evaluar para aprender. ¿Qué quiere decir? Que es una herramienta más, es una herramienta pedagógica que nos va a permitir que nosotros podamos avanzar en el logro de aprendizajes de nuestros alumnos, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en esencia en esta semana. ¿Qué herramientas me pueden servir para que lo pueda lograr? Bien, dice enseguida, en la comprensión del enfoque formativo de la evaluación que plantea el Plan de Estudios 2011, es necesario considerar los siguientes aspectos. Primero, que en la práctica, fíjense bien, se tiende a confundir con cierta facilidad conceptos como medición o medir, calificar, estimar o acreditar. Y yo quisiera que ustedes me hicieran el favor de decirme con sus palabras rápidamente qué es medir. ¿Qué es medir la evaluación? Y a ver si lo ponen en el chat, maestro Arturo, le agradecería mucho que me lo pudiera comentar, por favor. ¿Qué será medir? Medir la evaluación, ¿qué será? Por aquí en el chat nos comparte la maestra Tania, dice, medir es comparar contra un parámetro o un estándar. Ok. La maestra Vanessa dice, tomar un rango para comparar. Ok, con esas dos está bien, maestro. Bueno. ¿Y calificar? ¿Calificar qué será calificar? Otorgar un número, ¿no? Asignar una calificación. Asignar una calificación. Ok.
¿Ok? No, ¿Por qué pero nomás? no siempre se puede, perdón, maestro, me quedé pensando ahorita que dije otorgar un número, pero bueno, no, hay veces calificamos, pero con, no sé, a lo mejor etiquetas, o sea, ¿Sí? no siempre calificar es nada más un número, ¿verdad? Ah. Sino, no sé, establecer como un cierto no sé, ya me quedé pensando. Sí, Está o bien, sea maestra, que sí. Ajá. evaluar viene siendo una cosa y calificar viene siendo otra. Calificar es darle un número nada más. Y evaluar, pues ya viene siendo evaluar en sí los trabajos de los niños, la participación, todo lo que tome en cuenta el maestro. Ok. Entonces, calificar nada más es asignar un número. Vamos a decir, yo le voy a poner un 8 a este niño, pero no llevo en cuenta nada, pues, o sea, lo que se sacó en el examen, eso le voy a poner. De acuerdo. Bueno. Les agradezco sus aportaciones, ¿eh? Son valiosas todas. Estimar, maestros. Si ya me dijeron que medir es una cosa, calificar lo relacionamos más con asignar un número, pero con ciertos argumentos. Estimar. La maestra Tania nos comparte en el chat, dice, estimar es dar una apreciación en relación a un parámetro. Una apreciación en relación a un parámetro. Es importante que digan esto de parámetro, ¿eh? Yo entiendo parámetro. A ver, ¿cuál sería nuestro parámetro principal para evaluar? ¿Quién me dice? Eso lo tenemos que tener muy claro. Los aprendizajes esperados. Así es, los aprendizajes esperados son indicadores de lo que tengo que conseguir. Bien, maestra Selene. Sí es la maestra Selene, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, ya le identifico la voz, maestra. Okay. Gracias. Y acreditar, entonces, ¿acreditar qué será? Reunir estos valores que necesito, ¿no? Para poder pasar de un ciclo a otro. Entonces sería más bien que usted como maestra, creo que es la maestra Vanessa. Sí, soy yo. Los utilice, ¿sí? Va a considerar todos esos elementos para saber si el alumno está o reúne los elementos para pasar a un siguiente nivel, ¿no? Sí. Así lo entiendo. Sí. Ok. Bueno, déjenme decirles que estos 4 conceptos no tienen mucho que ver con la evaluación formativa, ¿eh? Sin embargo, son como que conceptos que tenemos esquematizados. Yo el que más tengo esquematizado y lo reconozco es calificar, ¿no? Permítanme, es que ahorita voy a calificar los trabajos de los niños, es lo que decimos. Yo creo que todos en el argot de los docentes es un término muy común, ¿no? Vamos a calificar. Pero ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las diferencias y daremos unos ejemplos, pues, cercanos a lo que hacemos en el día a día. Enseguida dice que la evaluación, al ser un proceso que busca información para tomar decisiones, de técnicas e instrumentos para recolectar información de corte, tanto cualitativo, que los cualitativos son aquellos que tienen que ver con mi apreciación, ¿no? Alguien decía juicios de valor, son elementos cualitativos, y cuantitativo, que es todo aquello que yo puedo registrar, ¿verdad? Que yo puedo contar. Esto es lo cuantitativo. Entonces, con objeto de obtener evidencias y dar seguimiento a los aprendizajes de los alumnos a lo largo de su formación en educación básica. Y miren, vamos a empezar con esos conceptos, a ver qué tan acercados estuvimos. Y ustedes lo reflexionan y me dicen qué piensan. Primero, la medición. En el contexto formativo, ¿qué se entiende por medir? A ver si alguien me quiere ayudar con esa definición, que sea tan amable y que nos lo lea ese primer párrafo. Yo, maestro. Adelante. Usted roben lectura, ¿eh? Adelante. Se define como la asignación de un valor numérico a conocimientos, habilidades, valores o actitudes logrados por los alumnos durante un periodo de corte, particularmente en primaria y secundaria. Ok, gracias, maestra. Periodo de corte, ya saben que es el momento que yo tengo que asentar una calificación, ¿verdad? Porque tendré que hacer un informe administrativo a la dirección y también a los padres de familia.
Ahora los periodos de corte pues son trimestrales, antes eran bimestrales, ¿no? Y bueno, resulta que se llegó, vamos iniciando el ciclo escolar y vamos a empezar con la evaluación diagnóstica, ¿no? Hicimos una evaluación para checar el grupo, cómo lo recibimos, y para mí es interesante que en la primer reunión con padres de familia quiera darles más o menos un valor o ¿cómo lo podemos decir? Pues darles un informe de cómo están los niños, ¿no? Ahí puede ser el primer periodo de corte. Pero después llega el primer trimestre, o antes, el primer bimestre, cuando estaba este documento, y resulta que ya llegó el tiempo y tengo que asentar una calificación en la boleta, ¿no? Entonces, de repente, habemos maestros que a lo mejor estoy calificando, a ver, no sé, español, matemáticas, sí tengo cosas, pero llega formación cívica y ética o artísticas, que de repente son asignaturas que no, a lo mejor no trabajas mucho. Simplemente dices, híjole, este niño, pues, un 8, ¿no? Un 9. En todo lo demás le fue bien, pues yo creo que un 9. Ahí estamos haciendo una práctica de medición, ¿verdad? Damos un número nada más, sin tener elementos suficientes. Entonces, medir no es una práctica formativa. En preescolar, pues no se utiliza. ¿Por qué? Porque ellos cuando informan no utilizan los números. A menos que me equivoque, no sé si hay alguna maestra de preescolar, pero entiendo yo que no utilizan los números como tal. Así es, Sí, maestro. no se utiliza. Ay, Ok, perdón. muchas gracias. Perdón. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, miren, para evaluar, no solo se requiere contar con una evidencia numérica. Además, se necesita comparar ese puntaje con elementos de referencia, como son los aprendizajes esperados. Yo no puedo decir, este niño tiene un 8 porque pues se ve que es bueno, ¿no? Porque como que me acuerdo que sí ha tenido un buen rendimiento. Entonces, es una práctica de repente que sí hacemos, muchos cometemos esos errores flagrantes, pero es parte de la práctica que tradicionalmente el maestro ha realizado. Siguiente, estimación. ¿Alguien más que me pueda ayudar con este concepto? Yo le ayudo, maestro. Gracias, maestra Selena. Los resultados de la medición permiten realizar estimaciones. Estimar es la acción concreta de emitir un juicio de lo que ha aprendido un alumno, con base en evidencias cualitativas y cuantitativas, cuando sea el caso. Una forma de estimación en el ámbito escolar es la calificación. Ok. Bueno, aquí, digamos que ya mejora un poquito ese número que yo asenté en la boleta, porque ya lo hago ahora sí con algunos elementos que puedan darme un respaldo a lo que digo, ¿no? Bueno, sí tiene un 8 o sí tiene un 6, porque de acuerdo a lo que tengo registro en mis herramientas de registro, ¿no? En mis rúbricas, en mis bitácoras, en mis diarios, etcétera, pues bueno, sí tengo elementos para ponerle un 6, un 8, ¿no? Pero tal vez aquí no estemos considerando los aprendizajes esperados. ¿Sí? No sé si se alcance a notar un poquito la diferencia entre calificar y estimar. ¿Sí? Son dos cosas un poquito diferentes. La calificación, repito, perdón, ¿sí? La medición, perdón. La medición es nada más asignar un número porque así me lo imagino en cuanto al rendimiento del niño. La estimación es a lo mejor ya que tienes ciertos elementos más que te respalden ese número que estás asignando. Ahora vamos con la calificación, ¿sí? La calificación en el contexto formativo de la evaluación dice que se refiere solo a la expresión cualitativa del nivel de desempeño o cuantitativa del juicio de valor que emite el docente acerca del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos. ¿Sí? A ver. Vamos a encontrar un poquito la diferencia entonces entre medir y calificar. ¿Cuál podría ser? Dice que aquí entonces ahora sí tomamos en consideración un poco más los aprendizajes esperados. Desde el momento en el que yo
hago mis herramientas o tengo listas mis herramientas para registros de evaluación, ya estoy considerando en los indicadores a lo mejor los aprendizajes esperados de los alumnos, ¿no? ¿Sí? Para saber el nivel de desempeño que ellos alcanzaron. Dice que cuando se evalúa no basta con establecer una calificación, sino tomar decisiones sobre estas estimaciones. Y aquí habla de algo bien importante, la retroalimentación para aprender más y mejor, ¿no? Cómo a partir de nosotros, de errores que podamos encontrar, de fallos, de hierros de los alumnos en sus actividades académicas, las vamos a aprovechar para hacer una retroalimentación necesaria en un enfoque formativo. ¿Sí? Y la última de ellas, la acreditación. Bueno, la acreditación consiste en algo muy cercano a lo que dijo la maestra Vanessa, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, si nuestros alumnos tienen la capacidad, tienen los elementos suficientes en función de los aprendizajes esperados para que puedan pasar al siguiente nivel, ¿sí? Ya sea de grado, o ya sea de, digamos, de nivel de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, etcétera, ¿no? O entre grados de cada nivel. Y pues bueno, aquí literalmente dice que consiste en tomar la decisión respecto a la pertinencia, ¿sí? De que un alumno acceda al grado escolar o nivel educativo siguiente o termine la educación básica en función de las evidencias cualitativas y cuantitativas que se tienen sobre el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno. Y aquí viene otra pregunta más que sé que me la van a contestar. Cuando vamos nosotros a acreditar, aparte de los aprendizajes esperados, ¿cuál es otro elemento que nos va a ayudar a tomar una acreditación pertinente? ¿Qué elemento me va a decir? Sí, sí puede acreditar, sí tiene los elementos. A ver, traten de recordar conceptos. ¿No era la medición, profe? ¿Mande? ¿No era la medición? No, a ver, fíjense lo que les estoy preguntando. Cuando yo voy a acreditar a un niño, ¿sí? Que lo voy a pasar de año, de primero a segundo, segundo a tercero. Bueno, tiene que reunir ciertos elementos. Pero resulta que el niño ya terminó la primaria y que va a pasar a la secundaria. Aparte de los aprendizajes esperados que me sirvieron para estarlo valorando, ¿qué otro elemento me va a ayudar para saber si el alumno está en condiciones y cuenta con el nivel académico, ¿sí? Para poder avanzar. ¿El perfil de egreso? Perfecto. Es el perfil de egreso, ¿no? Ahí nosotros vamos a checar, ¿sí? Si nuestros alumnos cumplen con ese perfil, cumplen con esas competencias que se requieren para que puedan avanzar en sus niveles académicos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos que anteriormente se han visto en otros temas. Bien. Ahora, la evaluación desde un enfoque formativo, ¿sí? Ya vimos algunas prácticas que no son completamente formativas. Ahora vamos a ver qué sí es formativo, ¿sí? ¿Qué puede diferenciar este modelo evaluativo de los otros? ¿Sí? Que a lo mejor los otros no tenemos los suficientes elementos o que también nos centramos más, maestras y maestros, todo lo que dijimos, ¿no? De medir, de calificar, de todo eso, nada más nos centramos más en el número, en la calificación. Pero la evaluación formativa te está diciendo que eso no es lo más importante. La evaluación formativa te está diciendo que lo más importante es que tú utilices la evaluación como un elemento pedagógico que te permita, ¿sí? Fortalecer y alcanzar el logro de todos los aprendizajes esperados, ¿no? Así lo dicen estos párrafos, vamos a ver. Primero dice, la evaluación desde el enfoque formativo, además de tener como propósito contribuir a la mejora de los aprendizajes, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas.
estrategias, actividades, planificaciones en función de las necesidades de los alumnos. Y nos vamos a regresar al ejemplo que dimos hace rato, ¿no? A ver, ya llegamos al primer trimestre y encontramos que un niño tiene puros 6. Chin, pues ya, es de los malitos. 6 y bueno, papá, mamá, pues hay que echarle ganas, hay que ponerlo a estudiar porque mire, rápido se llega el segundo trimestre y hay que mejorar. No. A ver, momento. Es ese momento que debes de darte para que tú puedas hacer los ajustes pertinentes, ¿sí? En la práctica pedagógica, para que puedas a lo mejor conocer un poco más los elementos que están llevando a que este niño tenga puros 6 y puedas actuar a tiempo como docente, con prácticas pedagógicas, ¿no? Esa es la función importante de la evaluación formativa. ¿Qué voy a hacer yo al respecto en cuanto a resultados numéricos, ¿no? Que me dicen algo. Y después dice la evaluación formativa constituye un proceso en continuo cambio, productos de la acción de los alumnos, acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que promueve el docente. Díaz Barriga, Hernández, 2012. Otro concepto más, otro punto más, el proceso es más importante que el resultado. Y este se convierte en un elemento de reflexión para la mejora. Fíjense qué importante este parrafito, ¿no? Qué importante. El proceso es más importante que el resultado. Y a mí me recuerda que en ocasiones, a lo mejor por necesidad, porque así estilamos, o por muchas otras situaciones, o porque tal vez hay que reconocer que de repente tenemos prácticas, pues, que ya no resultan en estos tiempos, pero de repente nos olvidamos de todo un proceso y decimos, la calificación de este niño es lo que saque en el examen. ¿A poco no nos ha pasado? Y entonces olvidamos todo lo que ocurrió en el proceso. Porque nada más decimos, es esto. Es la mejor evidencia que tengo. Siendo que la evaluación formativa, el momento más importante se da en la observación a diario, en la interacción a diario que tú tengas con tus pupilos dentro del aula. Eso es lo más importante, ¿no? Sé que resulta muy complicado, por eso decimos la evaluación es compleja como tal en su proceso, que nosotros alcancemos a observar todo lo que está atrás de un niño, ¿no? En su rendimiento académico. Es muy complicado, ¿sí? Yo reconozco que es alguno de mis talones de Aquiles, ¿sí? El hecho de evaluar formativamente, porque implica mucho trabajo. Y finalmente, la evaluación desde el enfoque formativo responde a 2 funciones. La primera, que es de carácter pedagógico, no acreditativo, y la segunda, de carácter social, ¿sí? Y aquí están los autores que sustentan esta parte. Ahí está, se alcanza a ver un poquito más ya. A ver, hasta aquí hago una pausa y quiero que reflexionen y que de acuerdo a lo que hemos platicado, ustedes me digan, ¿qué entienden por estas dos funciones que tiene la evaluación? ¿Qué diferencia habrá entre el carácter pedagógico y el carácter social? Déjenme decirles que de lo que hemos hablado, hay una evaluación que tiene más que ver con lo pedagógico y hay otras cuantas que vimos que tienen que ver con lo social. ¿Quién me quiere dar su opinión o algún punto de vista respecto del carácter pedagógico de la evaluación y después del carácter social? Lo que ustedes se imaginen o que ya conozcan, por supuesto. Pues para mí, el carácter, yo no creo mucho en las calificaciones, o sea, creo que el carácter pedagógico es como pues ir dando un referente al chico o a nuestros alumnos de más o menos en dónde van parados. Nunca un examen, no porque te vaya bien en un examen eres más inteligente, sabes más o tienes mayor aprendizaje. Hay quienes son astutos para los exámenes, pero no necesariamente son buenos para resolver cosas o les va bien en la vida. Y, o sea, creo que el carácter social es básicamente como ir retroalimentando a la persona, pero no nos tendríamos que darlo con un número, o sea, podríamos dar con indicadores, con listas de cotejo, con rúbricas, con observaciones de diario, con reflexiones, o sea, de muchas otras maneras. Muchas gracias, maestra Tania. Sí es maestra Tania, ¿verdad? Sí. Ok.
Sí, maestra Tania, hay parte de eso. Aquí nada más en la función social, ahorita vamos a ver cómo nos lo conceptualiza estos documentos, ¿verdad? Y a ver qué relación encontramos. ¿Alguien más que también quiera participar, que nos dé sus opiniones, sus puntos de vista? Traten de relacionarlo con lo poquito que hemos hablado, ¿no? También me permite ver si lo que yo estoy hablando está siendo digerible para ustedes y si no nos podemos enfatizarlo más. Maestro, lo Adelante. pedagógico, el ¿Sí? enfoque pedagógico lo veo, la interacción, la forma que el maestro diseña sus actividades, los aprendizajes esperados, de cómo se los plantea al alumno, de cómo el niño va adaptando ese proceso, toda esa evaluación, todo el proceso, los avances, dónde se va quedando, todo esto viene siendo, lo considero lo pedagógico. Lo social, cómo el niño en lo social interactúa con sus compañeros, en el grupo, en el aula, con los diferentes maestros de la escuela, o vamos a decir en lo social, en la interacción o la relación que hay en la hora del recreo, la hora de salida, con la comunidad escolar, en casa, en el lugar donde se encuentre, porque también aprende en familia, en los convivios, con todo eso veo en lo, no sé. Muy bien, ustedes están. Pero decirles esto, nos centramos de momento o de en algún momento en el aula. Ahí estamos muy cómodos. Pero resulta que como institución la escuela también tiene que cumplir con una función administrativa, ¿no? Es ahí donde se fragmenta o se divide la evaluación. El maestro puede utilizar la evaluación, ya lo hemos dicho, desde un enfoque formativo para procurar el logro de los aprendizajes, dejémoslo así nada más. Todo ese proceso que tenga que llevar el maestro, ¿sí? Toda la planificación, todos los elementos que incluya, estrategias, técnicas, ¿sí? Instrumentos de evaluación, retroalimentación, etcétera, ¿no? Todo eso es una parte formativa. Y la parte social es muy simple. Es cuando nosotros informamos nada más una calificación a dos partes, a nuestra dirección y a los padres de familia. Esa es la función social. ¿Sí? Según estos documentos, reitero. Porque ya saben que al ser una práctica institucional, tienen que haber elementos que digan algo, ¿no? Y la evaluación, pues se torna eso. Después estos datos pueden ser sistematizados para tomar decisiones también. Pero nosotros como docentes necesitamos hacer un informe de nuestras evaluaciones a nuestros directores, ellos a su vez a la mejor a supervisiones, jefaturas de sectores y así en las jerarquías diversas que se maneja nuestra institución, ¿no? Pero nosotros también tenemos que cumplir con esa función porque es una obligación que tenemos. Ya lo voy a meter a mi gato que anda afuera. Te busco en unos 10 minutos, solo que lo encuentro, ¿sale? Ok. Por ahí creo que alguien tiene la cámara encendida. Perdón, el micrófono encendido. Bien, pues aquí lo vemos, miren, ya de manera literal. La función pedagógica de la evaluación permite identificar las necesidades del grupo de alumnos con que trabaja cada docente, mediante la reflexión y mejora de la enseñanza y del aprendizaje.
También es función pedagógica cuando es útil para orientar el desempeño docente, que esto no lo habíamos mencionado, ¿no? No solamente retroalimenta al alumno, también me tiene que retroalimentar a mí, ¿sí? Hace rato cuando decíamos, bueno, ya este niño tiene puros 6, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, nosotros como maestros nos reinventamos y por eso la experiencia que puedan tener los maestros, ¿verdad? Ese bagaje que puedan ir tomando mediante la práctica, pues los hace maestros más completos. ¿Por qué? Por el cúmulo de experiencias que van tomando y si hacen buen uso de, por ejemplo, de evaluación formativa, acrecentan todas esas herramientas pedagógicas para intervenir de manera oportuna y pertinente en casos diversos que se presentan en nuestras aulas, ¿no? Entonces, la retroalimentación también es parte fundamental de la práctica pedagógica desde un enfoque formativo evaluativo. Y la función social, miren, ahí lo dice, está relacionada con la creación de oportunidades para seguir aprendiendo y la comunicación de los resultados al final de un periodo de corte. También implica analizar los resultados obtenidos para hacer ajustes en la práctica del siguiente periodo, ¿no? Ahí está. Ya lo vieron, pero bueno, no me quería pasar. Bueno, ahí está ya. A ver, nosotros, yo creo que todos conocemos estos 3 momentos de evaluación, que es al inicio, en el proceso y al final, ¿no? De esas 3, va una pregunta más. ¿Cuál sería, digamos, que las 3 son importantes, las 3 entran dentro del proceso, pero cuál ustedes creen que les deja más elementos para un enfoque formativo? La diagnóstica, la formativa, que es la procesual, digamos, la del proceso, o la sumativa que viene al final. ¿Cuál y por qué? Pues para mí la formativa, porque en efecto puede uno ver el proceso del alumno, puede estar viendo si movilizó saberes o si no tiene esos saberes. Entonces, aún durante la formativa podemos estar haciendo diagnóstico. Muy bien, maestra. Para mí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Para mí también, maestro. ¿Sí? ¿Escucho? Para mí también. Para Ok. mí también, maestro, yo creo que tiene que ver también mucho en el poder hacer la adaptación Sammy, bájale por favor, a mi práctica, el conocer si mis alumnos han tenido avances, si han tenido que se detengan o hasta un retroceso. Y eso me dará a mí la posibilidad de hacer un reajuste en mi planeación para poder lograr que estos alumnos avancen. Ok. ¿Tienen razón? Por eso les decía en el Classroom, ustedes son las expertas, los maestros son los expertos, ¿sí? Y efectivamente, o sea, es el proceso, observar de cerca el proceso es tan importante. Y ahora que estamos en este tema de pandemia, es lo que más ha adolecido, ¿no? Es de lo que más nos hemos tal vez lamentado los maestros, porque tal vez estás detrás de un monitor y muchas veces ni siquiera, pues, con las cámaras encendidas, el montón de niños, no observas nada. ¿Sí? Había por ahí, déjenme hago un comercial. Es un comentario que a mí en realidad me causó un poco de risa, que decían que una máquina nos iba a sustituir. ¿Qué piensan? ¿Será posible con prácticas pedagógicas como esta? ¿Será posible que una máquina pueda observar todo esto que el maestro de manera cercana, de manera oportuna y también siendo seres humanos que podamos percibir muchas situaciones? ¿Podrá ser el maestro sustituido por una máquina? ¿Puedo contestar, maestro? Adelante. Yo creo que, claro que no, porque la máquina a lo mejor lo único que va a hacer es dar información, pero no se va a percatar de cuánta información está siendo recibida, aplicada y comprendida. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, imposible. Sí, tenemos hoy herramientas o dispositivos, herramientas tecnológicas como el Classroom, que es una maravilla, ¿no? Que al terminar
ya que registramos todos trabajos, tareas y demás, padrísimo, nos sistematiza, nos da porcentaje, nos dice cuántas tareas entregaron los niños, es más, nos permite hacer rúbricas. Es una maravilla porque nos ahorra mucho trabajo. Pero ¿qué creen? Eso nada más queda en la parte cuantitativa. ¿Y lo cualitativo? ¿Dónde está? Y lo cualitativo es lo más cercano a lo formativo. ¿Sí? Entonces, quedémonos tranquilos, ¿no? A reserva de que, pues, las políticas educativas se olviden de esto y no interese tanto. Maestro Jesús. Pero bueno, sí, adelante, maestro. La maestra Blanca tenía la mano levantada. Parece que quería participar. Adelante, maestra Blanquita. Sí, bueno, yo también comentaba, bueno, mi opinión es que no puede una máquina, pues hacer el trabajo del maestro, ¿no? Tan solo creo que ahora con esto de la pandemia lo vemos muy común, escuchamos los comentarios de padres de familia que dicen que ya quieren que volvamos a las clases presenciales, porque dicen, no es lo mismo que el maestro esté nada más mandando trabajos, mandando audios, explicándolo o teniendo una clase virtual, a que lo tenga ahí al pie, dice, porque si tenemos dudas, pues no, a veces no nos atrevemos o el niño no se atreve a expresarlas. Y no es lo mismo en el salón. En el aula, pues yo creo que nos pasa que a veces tenemos el escritorio rodeado cuando se trata de dudas de esto, entonces es totalmente diferente. Y además que hemos visto que muchos niños no se atreven ahorita en las clases virtuales ni siquiera a contestar. A veces le decimos directamente el nombre fulano de tal y pues se hace como que no está presente, ¿verdad? Aunque lo vemos que está ahí en línea y no contesta, o sea, no se atreven. A mí me pasa incluso hasta con los alumnos de la universidad. O sea, no nomás con los niños, o sea, ya con personas adultas que preguntas. Y por ahí yo recuerdo que andaba un meme circulando, no sé si les tocó ver, lo que decía que para ahorita en estos tiempos de pandemia las clases parecían clases de espiritismo, porque lanzábamos una pregunta y fulanito, ¿estás ahí? Y pues fulanito nunca contestaba. Entonces, creo que no, la máquina nunca nos va a sustituir, o sea, nunca va a haber esa calidez y ese trato de persona a persona. Gracias. Gracias, maestra Blanquita, y toda la razón, ¿no? Hoy más que nunca, yo creo que esta situación, con todo lo desastrosa que ha sido, con todo lo lamentable que ha traído, también fue una gran oportunidad para nosotros, para nuestro gremio, como agentes sociales importantes en el rumbo, en el rumbo de un país, ¿no? En la construcción de nuevas generaciones. Porque hablábamos por ahí sobre la revaloración de los maestros y efectivamente, hoy esa parte humana esencial en la formación de otros humanos es muy importante, ¿no? Pero bueno, regresemos a los conceptos. Evaluación diagnóstica, que es la que realizamos de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, ¿sí? ¿Cuándo podemos hacer una evaluación diagnóstica? Al inicio de un ciclo escolar, al inicio de un bloque, al inicio de una secuencia, de un proyecto. Siempre estamos rescatando todos los saberes previos que trae el alumno, ¿no? Hay ahí algunas sustentos teóricos pedagógicos, como por ejemplo el que maneja Vygotsky, ¿no? Que desde lo sociocontextual nos dice que hay zonas de desarrollo próximo, por ejemplo. Y esa zona de desarrollo próximo es en función de lo que yo alcance a identificar en la parte diagnóstica, ¿no? Para a partir de ahí hacer lo que le llaman andamiaje, Eli Brunner, ¿no? Es esa intervención que pueda hacer el maestro para lograr que el alumno cada vez vaya alcanzando cada vez más objetivos, que sean cortos, medianos o largo plazo. Bien. La evaluación formativa, la que ustedes con toda la razón decían, es la más importante. Miren, en las negritas dice: la regulación interactiva constituye la modalidad por excelencia de evaluación formativa. Bueno, la regulación, que hay 3 tipos de regulaciones que son parte de la evaluación formativa, que
La evaluación formativa se realiza para valorar el avance de los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las modalidades de evaluación formativa que se emplean para regular el proceso de enseñanza y de aprendizaje son interactiva, retroactiva y proactiva. Y la interactiva dice que son las evaluaciones que ocurren completamente integradas al proceso de enseñanza. Eso es lo que hacemos en el aula, miren, observación, el diálogo, la interpretación de lo que hacen y dicen los alumnos. Todo esto, de esta regulación interactiva, que la palabra lo dice, la interacción que hay entre el grupo, ¿sí? Es lo que nos permite rescatar todo eso. Por eso cada vez vamos conociendo más a nuestros alumnos y sabemos cuáles pueden ser sus alcances, ¿sí? Ese es el proceso más importante de una evaluación formativa, la interacción. Después está la regulación retroactiva, que son evaluaciones que permiten crear oportunidades de aprendizaje después de realizar una medición puntual, ¿sí? Al término de una situación o secuencia didáctica, que es la retroalimentación. Muy importante. Yo he observado que ahora en el programa Aprende en Casa, mucho se hace hincapié en que hagas tus retroalimentaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, también pues bueno, al menos a nosotros en nuestros consejos técnicos escolares siempre estamos hablando de retroalimentar. Más ahora que es más complejo para los alumnos apropiarse, pues a lo mejor no sé si de competencias, pero por lo menos de conceptos, de procesos, pues sí tener que retroalimentar, ¿no? Retroalimentar, ¿sí? Buscar formas en que los niños puedan ir alcanzando esos aprendizajes esperados. Ahora, la retroalimentación, maestras, maestros, ¿con qué lo podemos, o sea, esa práctica retroalimentativa, si pudiéramos, otorgarle un concepto, ¿creen que pudiera ser una práctica inclusiva? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Una retroalimentación podrá ser una práctica inclusiva? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Con una participación que me den. Pues yo creo que definitivamente sí es interactiva, porque se podría, por ejemplo, tener un diálogo con el chico a través de un indicador y Perdón, maestra, decía que sí es inclusiva. Sí. Ok. O sea, yo creo que sí podría ser inclusiva porque se puede dialogar con cada chico de acuerdo a su nivel, el logro que tuvo de acuerdo al indicador, e inclusive, digo, siendo ya personalizado, individualizado, diferenciado, pues ese diálogo, o sea, tendría que ser en una evaluación verdaderamente justa. No sé si han visto esa caricatura que siempre de, ay, el examen va a ser de trepar árboles y están ahí todos los animalitos de la selva, ¿no? Ellos cómo van a trepar un árbol. O sea, si fuera realmente justa, o sea, en ese diálogo a cada chico, o sea, nuestro trabajo tendría que hacerles diseños e instrumentos de evaluación de acuerdo a el momento que están en su proceso de aprendizaje, lo cual sería súper complejo y sí se puede hacer con grupos pequeños, ¿no? Claro, maestra, ya lo ha dicho todo, es así como tal. Nuestras prácticas tienen que ser enriquecedoras de acuerdo a las necesidades de nuestros grupos y de nuestros alumnos, ¿no? Es en esa heterogeneidad que encontramos en nuestros grupos, entre esas inteligencias múltiples que hay, entre esas zonas de desarrollo que tiene cada uno de los alumnos, tenemos que encontrar nosotros formas diferentes, ¿no? Para atender a todas esas situaciones que encontramos diversas y aparte que enriquecen nuestra práctica. Bueno, finalmente la regulación proactiva son las evaluaciones que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro cercano, que es potenciar aprendizajes y atender áreas de oportunidad, ¿no? Nosotros, en nuestra evaluación formativa, incluso por ahí, en alguna ocasión revisaba que nos entregaban libros de desafíos matemáticos también para el maestro. Y en el enfoque de las matemáticas problematizador,
habla de lo importante que es identificar errores para de ahí partir y mejorar, ¿no? Entonces, sí, los errores tienen que ser también pedagógicos para a partir de ahí, pues, mejorar y aprender. Bien. Por otra parte, miren, la evaluación sumativa promueve que se obtenga un juicio global del grado de avance en el logro de aprendizajes esperados de cada alumno al concluir una secuencia didáctica o una situación didáctica. Ya que tienes todos los elementos, ahora sí vas a sumar lo cuantitativo, lo cualitativo, ¿sí? Con ese juicio global que es el criterio del maestro, ¿no? Y entonces ahora sí, practicar, hacer una práctica justa, ¿verdad? Justa, honesta de lo que tiene que ser evaluado en función de aprendizajes esperados. Asimismo, la evaluación sumativa se basa en la recolección de información acerca de los resultados de los alumnos, así como de los procesos, las estrategias y las actividades que ha utilizado el docente y le han permitido llegar a dichos resultados. Bien. Hasta aquí, maestras, maestros, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que quieran ustedes hacer? ¿Algún comentario que pueda nutrir lo que estamos comentando? ¿O podemos continuar? Bueno, doy por hecho que continuamos. Elementos de la evaluación. A ver. La primera no la respondí, pero ¿quién me dice? Así en lo cortito, resumido, sintetizado, ¿qué se evalúa en un proceso formativo, maestras, maestros? Ya lo he mencionado como 1000 veces. Los aprendizajes de los alumnos. Así es, aprendizajes esperados. Gracias, maestra Blanquita. ¿Para qué se evalúa? Ahí lo dice también muy resumido. Como lo dice el principio pedagógico, evaluar para aprender. Punto. ¿No? ¿Quiénes evalúan? Pues bueno, ahí está, desde el enfoque formativo. Existen 3 formas en las que el docente puede realizar la evaluación. La interna, la externa y la participativa. ¿Sí? Pero es el docente entonces el que debe de evaluar. Es el docente. ¿Sí? Más allá, aquí es importante considerar que también conocemos algunos tipos de evaluación, como es, por ejemplo, la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Esos conceptos ustedes los conocen. Si me recuerdan a mí, ¿en qué consiste la coevaluación? ¿Alguien me puede decir? Pues que se evalúen entre compañeros, entre pares. Gracias, maestra. Así, resumido, ¿eh? Esa es una práctica de evaluación. La autoevaluación, la palabra lo dice. Uno mismo. Se evalúa uno mismo. Y entonces la heteroevaluación. Docente-alumno. Docente-alumno, así es. Entonces, independientemente de que también participen en el proceso evaluativo otros actores, en este caso los niños, y entre ellos, ¿verdad? Al final de cuentas, el que evalúa es el docente, porque son elementos más que van a permitir llegar al fondo de lo que pretendemos, ¿no? En una evaluación formativa. Y bueno, ¿cuándo se evalúa? Bueno, es un proceso cíclico, sistemático, que se evalúa en todo momento. ¿Sí? No hay un momento en el cual no estemos evaluando, no estemos observando, no estemos checando, no estemos analizando, no estemos reflexionando, no estemos corrigiendo, no estemos retroalimentando. El maestro es su pan nuestro de cada día. Entonces, evalúa al inicio, durante el proceso y al final. Ya vimos esos momentos. Ok. ¿Cómo debe de evaluarse? Bueno, para evaluar, ya lo veremos en las siguientes clases, pero tienen que utilizarse algunas técnicas e instrumentos para obtener una información precisa. ¿Sí? Y esos instrumentos, esas técnicas, yo creo que ustedes conocen varios, nos pueden compartir. Me gustaría que me compartieran por el chat. A ver, ¿cuál es, por ejemplo, el instrumento que más te funciona a ti para evaluar? A ver, maestro Arturo, si me ayudan en los comentarios que puedan hacer los maestros. ¿Qué instrumento, si tú y yo te dijera, ¿sabes qué? Recomiéndame, por favor, un instrumento que digas, este es el bueno, con este vas a poder identificar todos los aspectos cuantitativos, cualitativos y demás. Sí. La maestra Tania en el chat nos dice indicadores de logro, listas de cotejo con niveles de logro. La maestra Ara, lista de cotejo. La maestra Selene, rúbricas. Bien, de acuerdo.
Y esos instrumentos, todos ellos muy buenos, ¿no? Reitero, no me voy a adelantar, ya los veremos en las siguientes sesiones, pero efectivamente, ¿no? Son instrumentos bastante viables que pueden ser utilizados para el cómo evaluar. Ahora, ¿cómo se emiten juicios? Los docentes emitimos juicios en torno a los indicadores de logro que acaba de decir la maestra Tania por ahí en el chat. Los indicadores de logro que son los aprendizajes esperados. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una rúbrica o una lista de cotejo, pues tengo que enlistar ahí esos aprendizajes esperados y ver cuál fue el nivel de logro de los alumnos para, en función de eso, yo emitir un juicio. Porque no me puedo quedar solamente con la observación y decir, bueno, le echó ganitas, es bien cumplido, llega temprano, siempre viene, nunca falta. No, ¿verdad? No nos podemos quedar únicamente con eso. Tenemos que ver cosas más reales como los aprendizajes esperados. Tenerlos ahí. Yo sé que es un trabajo difícil, pero a lo mejor podemos ir guardando nuestras rúbricas, guardando nuestras listas de cotejo, guardando nuestros esquemas de diario de campo, ¿no? Tantas cosas que hay, ¿sí? Y después, pues solamente a lo mejor seguirlos utilizando en otros momentos. Ahora, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? Bueno, se distribuyen. ¿Qué dice Naomi? ¿Por qué anda Daniela en los camiones? A ver, ya tenemos una nueva participante, Naomi. Creo que alguien tiene por ahí su micrófono habilitado, para si gustan checarlo y cuidarlo. Ok, gracias. Bueno, pues la responsabilidad como tal, como lo vimos incluso en otros documentos legales, no solamente corresponde a las autoridades educativas, también a madres y padres de familia, ¿no? Cada quien en sus responsabilidades muy, muy específicas. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esos resultados de evaluación? Pues deben analizarse, deben identificarse las áreas de mejora y saber tomar decisiones pertinentes, que son los ajustes que vas a hacer durante el proceso. Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? ¿Cuáles son los momentos más oportunos? ¿Quién me podría decir cuál es el momento más oportuno? Fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Cuál será el momento más oportuno y con más pertinencia para hacer un ajuste a lo que nosotros estamos trabajando desde que obtiene resultados evaluativos? ¿Quién me podría decir? ¿Cuándo será el momento más oportuno y más preciso para hacer algún ajuste? ¿No? Ok. Para tomar las decisiones que nos tomemos en cuanto a mejorar pueden ser en cualquier momento, ¿no? ¿Sí? Si al término, por ejemplo, de un proyecto que yo realicé, pude percatarme de que hay muchas áreas de mejora, pues en ese momento yo puedo de inmediato en la siguiente planeación hacer las adecuaciones necesarias de lo que observé. ¿Sí? Ahora, esas adecuaciones que fue haciendo sobre la práctica y la flexibilidad que tenemos en nuestro trabajo, pues tendrán que ser informadas también a nuestras autoridades y a los padres de familia, ¿no? Para que ellos también colaboren en esos ajustes y puedan coadyuvar en lo que necesitamos alcanzar juntos como equipo de trabajo, ¿no? No puedo quedarme únicamente yo con estas adecuaciones, necesito informarlas para tener ese valor agregado que nos pueden dar tanto las autoridades, los maestros que estén también trabajando con los alumnos y los mismos padres de familia. Bien. A ver, ¿qué se espera entonces que el docente evalúe con base en un enfoque formativo? Pues ahí está, miren. Que sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, que sea profesional, crítico, examine su práctica, esté tomando decisiones en favor de mejorar la práctica para bien de sus alumnos, que analice críticamente, que sea crítico, analítico, reflexivo, lo que decíamos que también queremos lograr con los alumnos,
que promueva aprendizajes significativos, que haga intervenciones pedagógicas en los momentos necesarios, ¿sí? Y que también se tenga como meta el maestro, ¿sí? Que el alumno sea capaz por sí solo de reunir competencias que le permitan aprender a aprender, ¿no? O aprender durante toda la vida, ¿sí? Yo creo que el logro más importante que pueda tener un alumno es que sea capaz de autogestionar su propio aprendizaje, ¿sí? Y la evaluación entre los objetivos que tiene, pues es ese, ¿no? Ok. Un modelo de evaluación con enfoque formativo, bueno, dice que existe un modelo de evaluación formativo que expone Sadler y enriquece Shepard, el cual integra elementos que el docente debe atender para favorecer la evaluación desde este enfoque. El modelo se sustenta en la premisa de que los docentes no solo se limiten a brindar retroalimentación de las respuestas correctas o incorrectas de sus alumnos, sino que tenga claridad. Y por eso, miren, perdón, pues otra vez, miren, parte más o menos preguntas reflexivas que tienen que ver con las que ya presentamos. ¿Qué quiero que aprendan los alumnos? Ahí está, los aprendizajes esperados otra vez. Ahora, ¿qué aprendizajes han construido? Tenemos que identificar muy bien eso, ¿no? ¿Cuánto han logrado? ¿Y cómo voy a lograr que aprendan lo que se espera? Bueno, ese es a lo mejor un punto importante que antes no habíamos mencionado. Las estrategias, las dinámicas, las técnicas que yo voy a utilizar en cuestión pedagógica para el logro de esos aprendizajes, ¿no? Es el cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer. De repente son cosas que sí nos planteamos mucho y que a veces nos cuesta trabajo salir de esa práctica que ya tenemos y de lo que creemos que siempre nos da resultado, ¿sí? Porque no queremos hacer algo distinto, ¿sí? Nos queremos morir con la misma hasta donde dé, ¿sí? Sin embargo, una competencia importante que tiene que tener el maestro, o que debe de tener, ¿sí? Que es necesaria, es eso, modificar sus estrategias, sus dinámicas, sus técnicas para poder intervenir adecuadamente. Bueno, aquí otra vez hace mención de los aprendizajes esperados. Me voy a pasar un poquito. Hasta acá adelante, miren. Aquí. Esto que ya mencioné hace un momento es bien interesante y que le da mucho sustento a lo que hablamos, ¿sí? Le da sustento a estos cuadernillos, ¿sí? Con estos autores que han sido como tendencia en lo que actualmente se trabaja, ¿sí? Porque, a ver, yo creo que muchos reconocemos el trabajo de Piaget, por ejemplo, que Piaget se enfoca mucho en lo pedagógico, por ejemplo, ¿no? Y Vygotsky últimamente ha sido muy aludido, muy mencionado, porque él no solamente con lo cognoscitivo de Piaget, sino que él además considera la parte sociocultural, ¿no? De ahí vienen las zonas de desarrollo próximo, ¿sí? Todo lo que está alrededor del alumno en ese marco contextual social y que puede contribuir al aprendizaje de ellos mismos, ¿sí? Esa conducta social por naturaleza que tenemos los seres humanos, Vygotsky la considera muy importante para el desarrollo de los alumnos, ¿no? Y de ahí viene el término del andamiaje que junto con Brunner, ¿sí? Y Shepard, pues lo consideran muy importante. El andamiaje es donde entra el maestro. ¿Qué tanto puede ser mediador para que ese aprendizaje se potencialice cada vez más? ¿No? Entonces son como autores que tenemos que tener muy presentes para nuestra práctica docente. Yo les sugiero que puedan profundizar ustedes un poquito en algunas obras de estos autores para entender más a fondo y con más profundidad estos temas de las prácticas socioculturales en la escuela con los alumnos, ¿no? Bien.
La retroalimentación, que ya también la mencionamos, es uno de los mecanismos que puede establecerse como andamiaje de la enseñanza, es la retroalimentación. Es especialmente eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del desempeño del alumno en relación con criterios establecidos. ¿Sí? Bueno, aquí viene algo un poquito distinto, que es supervisar el propio desempeño. Y que esto se refiere a la autoevaluación. Fíjense que es un tema no menor. Yo creo que yo les voy a hablar de lo que más conozco, que son los libros de primaria. Yo soy maestro de primaria. Y si ustedes checan, espero que algunos compañeros de primaria puedan respaldar lo que voy a mencionar. La estructura de los libros que aún manejamos tienen un momento de autoevaluación, ¿sí? Por ejemplo, los libros de español, cuando termina una práctica social del lenguaje, viene un espacio de autoevaluación para que los niños por sí solos identifiquen cuáles fueron los logros que alcanzaron en ese proyecto, ¿sí? O no sé, en ciencias naturales, cuando terminas un bloque, viene también un momento de evaluación y autoevaluación, donde los niños también se valoran qué fue lo que lograron, ¿no? Pero muchas veces los alumnos no son capaces de darse cuenta qué fue lo que lograron, qué fue lo que alcanzaron. ¿Y saben por qué radica todo esto? Radica porque al inicio no fuimos claros en expresarles a ellos qué es lo que tenían que alcanzar. Es decir, no analizamos los aprendizajes esperados. Y ahora yo les pregunto a ustedes, sobre todo a los de primaria, si también los de secundaria, si es que están, y de preescolar me pueden compartir esa información, me gustaría mucho. ¿Sí o no, maestros de primaria? Los libros de texto tienen escrito en la parte superior izquierda o derecha, dependiendo de la materia, tienen los aprendizajes esperados. ¿Sí o no? Es correcto, profe. Sí, maestro. Y de repente ni siquiera nos detenemos a leerlos, ¿eh? Ni siquiera leerlos, menos analizarlos un poquito más, para que el alumno tenga claro, incluso los padres de familia, si los anotamos por ahí, si en nuestra estructura de trabajo les decimos al padre de familia, a ver, ayúdame, mira, cada que empecemos un tema o cada que empecemos un bloque, te voy a listar lo que el niño tiene que alcanzar, tiene que lograr, ¿sí? Para que después él solito se dé cuenta qué es lo que se va a evaluar a él mismo, ¿sí? No sé, la carta, aprendizaje esperado, que entienda a lo mejor la función específica de la carta como un medio de comunicación. Pero si a lo mejor al final yo nada más digo, no, pues una carta es para, pues, no sé, pues sé que es para comunicarme con un compañero, pues sí están logrando, pero él no sabe que efectivamente es en función de ese aprendizaje esperado y no sabe decir si su alcance fue bueno, regular, malo, no lo sabe, porque no tuvo en cuenta primero ese aprendizaje esperado. No sé si me explico. Me gustaría que me comentara, no sé, por ahí las maestras de preescolar o algún maestro de secundaria que esté, si también en la estructura de sus materiales de apoyo, también vienen estos elementos importantes. Maestro, yo soy de preescolar, pero yo ya he comentado que en mi zona se trabaja con el programa del sindicato, con el programa alternativo, y no lo conozco, la verdad. Y los maestros que trabajan con el oficial son los particulares, y tenemos una supervisora que no nos permite anexarnos con ella en los programas o en las orientaciones que ella les da. Por eso no les sabría decir. Ok, entiendo. No se preocupe, maestra. Yo les puedo a lo mejor sugerir algo que todo el mundo sabemos y no con el afán de alguna desobediencia, porque en esos temas tan difíciles yo no me meto, ¿eh? Yo soy muy respetuoso de la cuestión sindical. Pero a lo mejor si ustedes echan una visitadita a la página del CONALITEG digital, ahí vienen los materiales de los diferentes niveles. Y a lo mejor simplemente para explorarlos, para conocerlos, podría ser pues algo
algo bueno, ¿no? Sí, maestro, ¿cómo me dice que se llama la página, por favor? Es la página del CONALITEG. CONALITEG. Ya ve que es la comisión que nos entrega los libros de texto gratuito año con año. Gracias, maestro. Sí, si le dan el buscador en el Google, simplemente CONALITEG, le va a aparecer las ligas para la página y usted puede explorar y encontrar el espacio de preescolar. O directamente le puede poner CONALITEG preescolar y también le da una liga más rápida y accesible. Muchas gracias. Sí, maestra. Bien, entonces, supervisar el propio desempeño. El hábito de autoevaluarse se asocia con la autosupervisión del desempeño, que es la finalidad del andamiaje de la enseñanza, así como el objetivo de la evaluación formativa de Sattler, ¿no? Ya lo decíamos, autogestión de conocimientos, ¿sí? Autoconocimiento puro del alumno. El proceso de autoevaluación se basa en que existan criterios de evaluación claros y explícitos, para que los alumnos puedan pensar, aplicar y reflexionar en el contexto de su propio trabajo. Este proceso de autorreflexión incrementa la responsabilidad y el compromiso de los alumnos ante su aprendizaje, lo que genera más colaboración en la relación alumno-docente. Claro, nos van a ayudar, van a apoyar, ¿sí? Yo me he sorprendido, también se los comparto a manera de pequeño comercial. Me he sorprendido cómo algunos de mis alumnos en este periodo de contingencia y trabajando pues en línea, de repente ellos son capaces de aprender muchas cosas de las herramientas tecnológicas y cuando lo socializan y lo comparten con sus compañeros, pues sí, vaya, sí que tienen capacidad de por sí solos aprender muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué mejor que sea en función de lo que tú quieres lograr? Que les compartas a ellos cuál es el de un colectivo de alcanzar como meta, ¿sí? Eso puede ayudar mucho. Y bien, ya casi para terminar, maestros, la ética en la evaluación. A ver, ya me cansé un poquito de la garganta. No sé si robando lectura, algunos de ustedes me puedan leer estos indicadores que hablan sobre el ser humano, ¿verdad? Y el profesional de la educación que debe de tener el maestro. Desde que sales de la normal, haces una protesta, un juramento de cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Relacionadas con tu buena práctica como docente. Vamos a recordar algunas de ellas, pero en temas evaluativos. A ver, con robo de lectura, ¿quién me ayuda, por favor? Maestro, si gusta. La ética en la evaluación. Un docente que evalúa debe ser un profesional ético que, inciso A, trate a los alumnos de acuerdo con las orientaciones y los valores que rigen su conducta, como la honestidad, el respeto, la autonomía, la reciprocidad, la imparcialidad y la justicia. Inciso B. ¿Cuántos casos hay? Perdón, maestra Blanquita, la interrupción. ¿Cuántos casos hay que de repente nos dan un poquito de gracia, ¿no? Que los maestros de repente, quién sabe dónde, pero suenan, que nos queremos así como que, me las vas a pagar y nos vemos en la evaluación, ¿verdad? Entonces se supone pues que esas prácticas no tienen que existir, no se supone, tiene que ser, ¿no? Perdón, maestra Blanquita, adelante. Inciso B, reconozca las voces de todos, asegurando que los grupos más vulnerados en la sociedad, la escuela y el salón de clases sean igualmente escuchados durante los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Otra pausa, maestra Blanquita. Otra vez, ¿es el sentido qué? Humano. Inclusivo. Inclusivo otra vez. Reconozca las voces de todos. Todos participan. A todos tengo que tener, pues digamos, la misma manera de evaluarlos. Es inclusivo. Adelante, maestra Blanquita. Se incorpore a los alumnos en las actividades con su pleno consentimiento. Ok. ¿Qué más? Inciso D. Logre que los resultados estén disponibles y sean legítimos para todos los interesados. Y, inciso E, permita a otros docentes enterarse de lo que él hace. Gracias, maestra Blanquita. Y los últimos dos, lo que ya habíamos dicho, la función social, ¿verdad? El inciso D.
que podamos informar, por ejemplo, a los padres de familia y al mismo alumno cuáles son las calificaciones que alcanzaron en determinado momento. Bueno, la evaluación más bien, el resultado de su evaluación formativa, perdón. Y la otra, pues qué rico es cuando nos juntamos con los docentes de nuestros grados, de nuestros niveles o incluso de otros niveles más a compartir experiencias, ¿no? Como lo que hacemos ahora, tal vez en materia teórica, ¿verdad? Ahorita que estamos analizando estos documentos, qué rico es porque acrecenta mucho todas tus habilidades, tus conocimientos, tus valores, tus actitudes, es decir, las competencias docentes, pues se acrecentan. Entonces, eso es algo también de lo ético que tenemos que hacer. No quedarme con el conocimiento para mí mismo, ¿no? Yo creo que ese es un crimen. Y menos de un maestro no puede quedarse con el conocimiento para sí mismo. El conocimiento es para compartirlo. ¿Sí? Y bueno. Maestro Jesús, tenemos una adelante. mano levantada así, de la maestra Blanca. Sí, adelante. Adelante, maestro. Sí, maestro, si me permite tantito, en lo que estaba comentando anteriormente, ahorita lo que vimos, creo que sí, como docentes debemos de tener mucho cuidado al momento de evaluar, o sea, tener en cuenta todo esto. Les platico así rapidito un caso que sucedió en mi escuela, específicamente en mi grupo. Llegó una alumna de otra escuela, de otra comunidad, y la niña venía calificada con puros 5 y 6. Y cuando ella llegó como en octubre más o menos, y cuando yo, bueno, empezó a las clases con ella, vi que ella tenía mucha capacidad. Y entonces en la primera evaluación conmigo, que ella, no, yo creo que ya llegó como, sí, porque antes era bimestral. Entonces, cuando le toca la segunda evaluación conmigo, pues resulta que conmigo tenía 9 y tenía 10, y entonces le digo a la directora, pues no sé qué hacer, le digo, es su calificación de la niña, se la voy a poner claro, le digo, pero imagínate, o sea, cómo se ve la boleta, ¿no? 5 y 6 y de repente 9 y 10, le digo, mira, entonces le mostré todo a la directora, le digo, no es que yo le esté regalando la calificación a la niña, es el desempeño de ella. Y curiosamente, ella participó en la Olimpiada y quedó en tercer lugar de toda la zona. Entonces, es ahí donde uno, bueno, yo hacía esa reflexión tan solo para mí, el que debemos de ser muy cuidadosos con los alumnos y al momento de emitir un juicio, ¿no? Sí. Que debemos de tener esa evaluación formativa y no solamente, no sé qué pasaría, la verdad, con la otra situación, pero ocurrió así. Gracias. Gracias, maestra Blanquita. Sí, pues tantos testimonios que hay, ¿no? De situaciones en las que de repente pues olvidamos ese profesionalismo, esa ética que debemos de tener y pues cometemos errores graves que incluso ahorita lo vemos como una parte pues nada más complementaria de la evaluación, pero que ya vimos en otros documentos legales que incluso nos pueden meter en algunas situaciones de problema. Pero en fin, yo creo que los que estamos aquí en este grupo, de trabajo, de estudio, todos somos muy éticos y responsables. Entonces, pues, a invitarlos a que continuemos igual, ¿no? En nuestra práctica docente. Bien. Algunas herramientas y estrategias que le ayudan al docente que evalúa a identificar, enfrentar y solucionar los dilemas éticos que se dividen en 3 ámbitos: el individual, el colectivo y material, que es un conjunto que permite al docente que evaluar enfrenta los desafíos éticos. En el ámbito individual se refiere a todas aquellas competencias que deben poseer el docente que evalúa para poder identificar, enfrentar y solucionar un dilema ético. ¿Sí? El ámbito colectivo se refiere a que el docente que evalúa trabaje de manera colegiada y colaborativa para evaluar su desempeño mediante el diálogo entre docentes para comunicar sus experiencias, avances y retos. Y el ámbito material, que refiere a las herramientas con que cuenta el docente para regular y desarrollar un proceso de evaluación ético. En suma, el tener siempre presente los 3 ámbitos permite al docente evaluar de manera profesional y ética. Y si alguien me podría decir cuál es la práctica, cuál es el espacio en nuestras escuelas donde hacemos o donde aplicamos estos 3 ámbitos. Es un espacio pedagógico que hacemos de manera... Otra pista, vamos en la 7ª. Vamos en el Consejo Técnico Escolar. En el Consejo Técnico Escolar. Son espacios de interacción también y pues todos ellos tienen que ver con cuestiones
pedagógicas, en este caso de evaluación, ¿verdad? Entonces son espacios donde puede realizarse este tipo o ponerse en marcha este tipo de ámbitos. Y bueno, por mi parte, en este tema, maestras, maestros, pues sería todo. Me gustaría si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir, alguna duda. A mí realmente el tema de la evaluación se me hace siempre muy fascinante. Yo cuando llegué a la escuela en la que estoy ahora, tenían un índice de reprobación del 30%. Bueno, me tomó como 2 años, o sea, llevarlos a este tema de, pues, de que debe haber una curva de distribución en las calificaciones y que, pues, realmente las calificaciones de los chicos son un reflejo de su desempeño como docentes, ¿no? Y yo les decía, a ver, o sea, ¿cómo tú te explicas que alguien estuvo ahí simplemente escuchándote? Algo tuvo que aprender. Quizás no lo refleja como tú quieres o tu instrumento te dice que lo debe de demostrar, pero eso no significa que no haya aprendido algo, ¿no? Y creo que ese es un paradigma bien fuerte de romper en los compañeros. Gracias, maestra. Pues, en efecto, o sea, lo que usted comenta, sí, de repente nos hace falta sí ver con más profundidad este tema, ¿no? Este tema de la evaluación, que como usted dice, es tan fascinante y tiene tantas aristas que considerar, que yo también reconozco el hecho de revisar estos más minuciosamente estos cuadernillos, como que sí hay tantas cosas que tenemos que conocer para aplicar dentro de nuestros grupos y tratar de practicar evaluaciones más formativas y más conscientes, más éticas, que de repente pues sí decimos, hay cosas por mejorar, ¿no? Hay que evaluar para aprender, como dice el principio pedagógico. Perdón, aquí hay un comentario de la maestra Juanita que me llamó la atención sobre los programas, que hay programas diferentes. No sé a qué programa se refiere, maestra Juanita, o alguien que me pueda ayudar. No, profe, era sobre un comentario que hizo la compañera que ella es la de preescolar, que no estaba en el programa oficial y yo ya no sé de qué estado sea ella. Sí, maestra, es en Michoacán. En Michoacán sí, pues por una cuestión sindical, es una cuestión sindical que el sindicato pues tiene su propuesta de trabajo, ¿sí? Tiene su proyecto de trabajo. No sé bien cómo se llama, perdón. Si alguien me puede ayudar. PDCEM. Bueno, yo sabía PDCEM. PDCEM, ok. Sí, me parece que por ahí incluso con las mismas autoridades estatales hubo una oportunidad de que lo presentaran y lo llevaran a cabo, aunque legalmente pues se supone que no tendría que ser, pero aquí en Michoacán sí hay algunas escuelas llevan ese programa, ¿no? No sé si alguien me puede a lo mejor enriquecer con ese tema porque yo no conozco mucho, ¿sí? ¿Nadie? Okay. Profe, ¿sí? Aprovechando la oportunidad. Sí. En el quiz hablaba sobre la situación que se estamos viviendo ahorita sobre la pandemia, una de las preguntas. ¿Y maestra? Y bueno, no recuerdo ya las respuestas, ya hace mucho que lo contesté, ¿verdad? Sí. Pero hablaba sobre barreras de aprendizaje, área de oportunidad, y luego no me acuerdo cuáles eran las otras. Sí. Ahorita la incertidumbre de todos los docentes es que no ven a los niños, bueno, con los que no tienen comunicación, y ya se han abierto varios periodos para capturar la calificación y quieren reprobarlos porque no tienen evidencias de nada, ni comunicación con padre de familia, y no les permiten reprobarlos. Ahora en la guía nos dice que el padre de familia es el que tiene que dar la información, contestar, decir, evaluar a su hijo, cómo está la situación. Sí. Pero a lo que voy es,
por qué allí en el quiz decía bueno, decía que no, eran áreas de barrera de aprendizaje y no área de oportunidad. Ok. Sí, algo así va la respuesta, la pregunta, ¿verdad? Ok, sí. Sí, las barreras de aprendizaje, maestra, son todas esas situaciones, ¿sí? Académicas, contextuales, familiares, que limitan el logro de los aprendizajes, ¿sí? Pero que a su vez se pueden convertir en áreas de oportunidad. No sé si me explico. Una barrera, reitero, es una limitante que tú como maestro tienes para que tu alumno alcance el logro de los aprendizajes. Por ejemplo, si uno de mis alumnos, si yo estoy trabajando en línea yo tengo aproximadamente en el turno de la mañana 32 niños. Si esos de 32 niños hay 2 que no tienen a lo mejor internet en casa, eso se convierte en una barrera de aprendizaje, ¿no? Pero a lo mejor también se convierte en una barrera de aprendizaje que sí tienen internet, pero que el niño no tiene la actitud para poder estudiar. ¿Sí? Esas son barreras de aprendizaje. Ahora, a mí me permite, ¿sí? Como un área de oportunidad, la segunda me permite más. En esa puedo intervenir más. ¿Por qué? Porque a lo mejor la actitud es una cuestión en la que si yo puedo intervenir, puedo ayudar para cambiar esa actitud en mejora del rendimiento académico de mis alumnos. Académico y social. Pero a lo mejor en la otra cuestión poco puedo hacer. Entonces, hay barreras que sí se pueden atender y otras que no tanta. Cuando hay más intervención del maestro, se convierte en un área de oportunidad. ¿Sí, más o menos me explico con esos ejemplos, maestra? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora, le hago un agregado. Me gustaría que ustedes me apoyaran con la siguiente información que no la tengo literal. A ver, en el tema evaluativo actual que usted está diciendo que no hay suficientes elementos para evaluar, en esta 7ª sesión de CETE, ya por ahí se estuvo manejando mucho, ¿qué se va a hacer para evaluar esos casos? Esto no está en el tema, perdón que a lo mejor estoy haciendo un pequeño comercial. No, bueno. Le comparto lo que me informaron también a mí en mi zona, en mi escuela, etcétera. Hubo un acuerdo que salió extraordinario de evaluación para tiempos de pandemia. Si por ahí pueden investigarlo y que me ayuden y me digan cuál es el acuerdo, ¿no? En ese acuerdo se establecen 20. Ok, ese tendríamos que checarlo muy bien y ver qué es lo que podemos hacer para evaluar, ¿no? Es que ese trae 6 puntos, profe. En la 5ª sesión se manejaron 3 y ahora se manejan otros 3. Lo que sí está sucediendo, al menos en Michoacán, le voy a compartir. Ajá. Ya ven que tuvimos alumnos con ciertas intermitencias o con ausencias definitivas. Ajá, sí, igual. Y en ese documento se persuadía para evitar, ¿sí? Para evitar la reprobación. Pero el otro acuerdo no cambió. O sea, el acuerdo no se ha reformado para que no exista la reprobación. Recordemos que al menos en preescolar, primero y segundo de primaria, pueden pasar todos por el simple hecho de asistir. Pero en los demás casos, no dice en ningún momento que no vaya a haber reprobación, por ejemplo. Pero aquí la autoridad nos está invitando a que nosotros mejor pongamos esas letras que tienen que ver con la intermitencia o con la ausencia, ¿verdad? Y que pasen al siguiente periodo, al siguiente grado o al siguiente nivel con esas indicaciones para que haya otra oportunidad de intervención. ¿Sí? Al menos eso le estoy explicando con mis palabras el proceso que nos están pidiendo que hagamos. De hecho, se van a llenar fichas descriptivas sobre todo de los alumnos que tienen esos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un alumno que estuvo ausente totalmente. Tengo que hacer su ficha, es de sexto, se va a la secundaria, se puede ir sin esas evaluaciones, ¿no? Como pendientes, pero le estoy informando al maestro de secundaria que tuvo un caso particular. ¿Para qué? Para que haya una intervención pedagógica, digamos como una especie de regularización para que el niño tenga la oportunidad de no reprobar y no desertar. Dele muy bien. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Y es que nuevamente, o sea, además, que, o sea,
el número que nos diría, no nos diría nada a final de cuentas. Porque yo, por ejemplo, ahorita podría decir, yo soy maestra de inglés y eran 25 trabajos. El que tiene conectividad y hizo 23 trabajos. Pero y el que no tuvo conectividad, que hizo 5 trabajos, yo no lo puedo comparar al de los 25 trabajos. Yo a ese chico con sus 5 trabajos es con el único parámetro y no lo puedo comparar con los demás. Él con esos 5 es como yo le tengo que evaluar. Ahora sí, pues digo, en el caso de secundaria, porque yo soy de secundaria, pues sí, si un chico no entregó en 5 o 6 materias, pues digo, la misma norma te dice que tendrá que repetir, ¿no? Pero pues, por ejemplo, pues 2, 3 materias que no tenga calificación, pues realmente en agosto puede hacer un trabajo en donde demuestre el aprendizaje, ni siquiera tiene, no, yo no creo ni siquiera en que tiene que ser un examen. En lo particular, a mí me demuestra mucho más del aprendizaje del chico un proyecto. Claro, maestra. Y yo creo que es la visión que tenemos que tener en este momento de la vida, maestra, ¿no? Que es una cuestión atípica que nos tocó, y yo creo que pues esa visión es la que tenemos que tener de manera común todos los docentes, ¿sí? De repente, pues, las políticas, pues, intervienen y a lo mejor a veces incluso hasta pueden interrumpir y entorpecer lo que se hace en las escuelas, pero yo creo que el criterio importante es el que tiene el líder dentro de la escuela, que somos nosotros como maestros, ¿no? Maestro. Y más con este tema de evaluación formativa que ahorita estamos analizando. Perdón, adelante. Sí, maestro, que es nada más, la maestra Vanessa tiene pues algún ratito con la mano levantada. Gracias, maestro Arturo, qué bueno que me apoya, porque miren, yo tomo los temas con mucha vehemencia, me meto mucho en el tema y de repente olvido que tengo que estar checando las participaciones. Le agradezco, maestro, que me pueda apoyar en ese sentido. Maestra Vanessa, adelante. Es algo muy simple y rápido, y ya también me despido que tengo que ir por mi hijo. Creo yo que parte también de las evaluaciones y los números y todo, importa mucho la observación de nosotros como docentes para ver el proceso que está llevando el alumno. ¿Qué tal si yo en una evaluación le hago y a mi alumno reprueba porque estaba nervioso, porque estuvo enfermo, porque tuvo temperatura X o Y, pero yo observé que dentro de mi clase él tuvo un buen proceso, que participó, que hacía buenos razonamientos, etcétera, etcétera? Entonces, no hay en una boleta, en una calificación, esta parte, ¿no? De decir, a lo mejor, vamos, yo en educación especial, pues yo reprobaría a todos mis alumnos, ¿verdad? Porque no me dan el parámetro que me están pidiendo, pero sí puedo observar que hay aprendizaje, que hay un proceso, que hay un mover lo que saben, más lo que vamos practicando, lo que estamos presentando, y que al unirse, pues se nos hace un aprendizaje más y entonces la observación es bien importante, pero observación hay que ponerla así con esa palabra, observar a mi alumno, decir que, ver que sí hay un proceso en él. Decía la maestra Tania, ¿cómo voy a creer que un niño que estuvo en clase y digamos que no aprendió nada? Claro que sí, aunque no se ve reflejada en una evaluación o en una rúbrica o en como gusten llamarlo. Entonces también nosotros, y es parte de lo que usted decía, una computadora no puede ver eso en un alumno, no nos van a poder reemplazar, ¿sí? Y ya sería todo. Gracias, maestra Vanessa. Sin embargo, eso es bien importante lo que dice la maestra Vanessa. Sin embargo, la evaluación formativa sí te invita a que esas observaciones, aunque son cualitativas y que creemos que a lo mejor solamente terminaría con un juicio de valor, no. Lo cualitativo, recuerden que también puede ser registrado y sistematizado, ¿no? Como un elemento más, que ya veremos en los siguientes temas, ya lo veremos y a lo mejor vamos a entender un poquito más esto que les comento. Ya nos extendimos demasiado, una sincera disculpa para todos, espero que les haya enriquecido mucho esta información. ¿Alguna situación que quieran que corrijamos? Por favor, pueden utilizar el chat y hacerme sus comentarios, y también lo que les haya parecido el tema, pues se los agradecería, ¿no? Como una retroalimentación para mí, ¿no? Y si no sé si hay algún otro tema que avisar, maestro Arturo, compañeros, pues yo les agradezco infinitamente su paciencia, su tiempo, sus aportaciones, y pues nada, mañana nos veríamos a las 7 nuevamente. Les cedo la palabra, maestro Arturo. Gracias, maestro Jesús.
Pues nada más comentarles y agradecerles a las personas que nos compartieron ahí las guías de estudio que publicó ya UCICAM. Les dimos estamos dando una revisada para ver los temas. Cuando menos revisamos ya la de docentes de primaria, del nivel de primaria, y vemos pues que coinciden, ¿no? Porque este curso se estructuró de acuerdo a los 4 dominios también del perfil profesional. Entonces, que estén tranquilos, la mayoría de los temas realmente los vamos a tratar en estas 10 semanas, ya estaban planeadas de esa manera, y sí, solamente van a quedar algunos documentos que no alcanzaríamos a revisar, son algunos de los artículos, sobre todo la cuestión didáctica. Hay algunos artículos ahí de revistas que ahí vienen los enlaces y eso, yo creo que esos no nos daría el tiempo, pero la mayoría, casi la mayoría de documentos los vamos a revisar, entonces, pues que tengan la confianza de que estamos trabajando también para ofrecerles el mejor contenido para su preparación para el examen. Les decía, como hay una semana todavía, que después de la semana 10 tenemos una semana más para la realización del examen, ahí podemos aplicar o podemos saber qué estrategia hacemos para tomar algunos de los documentos que no están contemplados en el curso. Sería eso y pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana. La maestra Juanita, maestro Jesús, dice que se va a compartir su presentación. Sí, en el Classroom se las comparto en un momentito más. Con mucho gusto por ahí.